La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Una vez más estamos a través de esta red social YouTube para compartir con usted la palabra de nuestro Dios. Es un honor de parte de Dios tener la posibilidad de llegar a sus casas y poder llevar un mensaje de parte de Dios, una enseñanza cada vez que Dios así nos lo permite. Estoy seguro, este es un programa súper especial y e igual forma, nuestro invitado, ustedes ya lo conocen, algunos lo conocen, y pues él va a tener ahorita la oportunidad de presentarse, aquellos que no lo conocen, mi amado hermano Joel Moody desde el Perú. Ya está aquí con nosotros en el estudio. Adelante, tenemos por aquí, ok, vamos a ir agregando la transmisión. Mi hermano Joel, adelante, mi hermano, para que se presente. ¿Cómo está, estimado pastor? Que Dios le bendiga en gran manera y también a todos mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Me presento. Mi nombre es Joel Moody desde la República del Perú y para mí es un gozo compartir este tema sobre la salvación por obras y ese pasaje muy controvertido y muy especial, ¿no? De Santiago, capítulo 2 y donde supuestamente, ¿verdad? Recalcando, se enseña la justificación por obras, pero eso es completamente falso. Vamos a estar viéndolo a la luz del contexto escritural y también citando algunos padres apostólicos o padres de la iglesia, quienes nos van a dar más, también luz sobre ello y obviamente las escrituras, que es la palabra revelada de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Bueno, mis estimados hermanos, quiero aprovechar este instante. Cada vez que tengo la oportunidad lo hago, pero no se sienta mal, mi hermano Joel. Pero agradecerle porque es gracias a nuestro hermano Joel Moody, gracias a mi hermano Alex en los Estados Unidos, gracias a nuestro hermano Salvador, que en una oportunidad también nos echó un empujón, nos brindó una ayuda, hermano Salvador Barragán, y otros hermanos que, pues, gracias a Dios, nos han brindado apoyo para que usted pueda tener la oportunidad de ser edificado a través de este canal. En especial mi hermano Joel, que pues quien nos ha ayudado con todo lo que tiene que ver este canal, hermano Joel, siempre estamos muy, muy agradecidos, con Dios primeramente y con usted también por ese apoyo. Hoy entonces ustedes sabrán, mis estimados hermanos, aquel mito que se dice, y le cuento aquí a nuestro invitado Joel. Joel, cuando estábamos en el seminario, sabe usted que yo estudié en un seminario católico, nosotros decíamos, bueno, la verdad debe estar en la palabra, decíamos algunos de nosotros. Pero habían algunos sacerdotes incluso que nos decían, no, la Biblia no. La Biblia no porque Pablo contradice a Santiago y Santiago contradice a Pablo. Pablo dice por la fe y Santiago dice que por la obra. Hoy, mis estimados hermanos y amigos que están ahí a través de esta red social, ustedes van a ser edificados a través de esta enseñanza. Y sé que el hermano Joel va a poder llenar las expectativas y cumplir, pues digámoslo así, con lo que es este tema de la salvación por la fe o la salvación por las obras. Adelante, mi hermano, como Dios le continúe bendiciendo. Amén. Ahí estoy un poquito con la garganta, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Gracias por la oportunidad y también recalcar mis saludos para usted, para su amada esposa y para sus hijos. Que Dios le bendiga en gran manera. Bien, mis estimados hermanos, que el tema del día de hoy es la salvación por obras. Bueno, ¿qué enseña la escritura claramente, no? La escritura nos dice, es un pasaje muy conocido, de verdad, ¿no? Por parte de todos nosotros, los cristianos que formamos parte de la iglesia o que somos la iglesia de Cristo, eso distintas denominaciones. Dice la Biblia en el libro de Efesios, vayamos a las escrituras, a la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, nos dice la palabra del Señor, dice, porque por gracia, ¿de quién? De Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. Versículo 9. No por obras. Claramente el apóstol te está diciendo no es por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, yo les recomiendo a todos ustedes tomar eso, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos nuestras Biblias para poder estudiar sobre este tema, ¿no? Y puedes comentar, mi amado hermano, mi amada hermana, en el chat. Eres libre de hacerlo, no lo impedimos, pero también te pido una sugerencia, ¿verdad? Humildemente, que puedas también apuntar, tener tu Biblia, un lápiz y papel e ir anotando todo lo que se pueda decir en esta oportunidad. Y también, perdón, ahí estoy un poquito con la garganta, me disculparán mis amados hermanos. También poder estudiar, si es que en el caso algunos lo ven por repetición, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, pastor, si sigo Gloria a Dios. argumentando o usted quisiera comentar algo al respecto. No, adelante, mi amado hermano. Mire, vamos a hacer algo para que de repente usted pueda descansar su garganta. Si desea, entonces hace una participación de aproximadamente unos 5 o 10 minutos, como Dios le diga, y deja un espacio para que descanse un poco, y pues yo hago un comentario de su argumentación. ¿Le parece, hermano? Genial, pastor. De verdad le agradezco muchísimo. Gracias, pastor. Dale, mi hermano. Ok. Entonces, como ya hemos visto, mis amados hermanos, y gracias al Señor y al pastor Cristian por brindarnos el canal para poder hablar sobre este tema, la Biblia nos dice claramente que somos salvos por gracia. La palabra gracia viene del griego charis, que significa, o charis, que significa un regalo, un don, una gracia, un regalo que no lo mereces. Y de hecho nadie merece la salvación. De hecho nadie de nosotros ha hecho méritos para ganarse la salvación. Todo lo contrario, creo que el pastor y yo estaremos de acuerdo que todos nosotros más bien hemos hecho bastantes méritos para ser condenados. Eso sí. Pero Dios en su gracia y misericordia y benevolencia, como dice la Biblia, según el puro afecto de su voluntad, Él nos salvó por su gracia, porque Él es bueno, Él es amor, Él es excelso y magnánimo en benevolencia. Entonces, tenemos esa gracia del Señor. Entonces, dejando en claro que la Biblia ya nos dice claramente que somos salvos por gracia, pasemos ahora al pasaje controversial. Como dijo el pastor Cristian Villamizar en la introducción, ¿será acaso que Pablo y Santiago están en un ring y de verdad se pelean y Pablo dice, es por gracia, y Santiago dice, no, es por obras, si es por gracia, no, es por obras? No, de hecho los dos están de acuerdo y vamos a demostrarlo. Cuando nosotros leemos el pasaje de Santiago, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Vayamos a las escrituras, mis amados hermanos, y de ahí ya le estaré cediendo la palabra al pastor también para que pueda comentar. Hay algo muy interesante, y es que Santiago capítulo 2, si es que se lee desde un contexto o si se lee de una parte mutilada, puede darse a entender algo muy contrario a lo que el autor está queriendo decir. Pero cuando se lee desde el principio del capítulo, la cosa cambia y se entiende cuál es el mensaje que Santiago nos está queriendo decir. Entonces, Santiago, capítulo 2, versículo 1, vamos a leerlo desde el versículo primero y vamos a ver qué nos quiere decir. Dice la Biblia, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí está la clave. ¿A qué ya el autor nos está indicando o nos está dando ya una pista de a qué iglesia se está dirigiendo? Dice el autor que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y dice el versículo 2,
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y dice Santiago en el versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dice Santiago, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué iglesia le está escribiendo Santiago? A una iglesia que estaba haciendo ¿qué? Acepción de personas. Era una iglesia que estaba dándole un lugar privilegiado a aquel que vestía elegante. Vamos a traerlo al contexto actual, ¿ya? Vamos a ver si es que Santiago hubiera vivido en este tiempo. Entonces esa iglesia le está dando pues privilegio al que tiene anillo de oro, dinero, empresas y un montón de lujos. Y al pobre o al que tiene pequeñas empresas o al que no es tan exitoso, no se le trata igual, sino que se le da un trato menor o un trato prácticamente que no demuestra, ¿verdad? ¿No? Lo que todo cristiano debería mostrar, que es un trato igual, tratar a todos por igual. ¿No? Entonces, a esa clase de iglesia es que Santiago le está escribiendo. Entonces, viendo esto y entendiendo esto, vamos a entrar en el pasaje controversial. Santiago le está escribiendo a esa iglesia que no demuestra su fe por sus obras, que no está demostrando esa fe que dicen ellos tener a través de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de la fe? Las obras. No que las obras te justifican, sino que las obras son la evidencia de que tú tienes la fe verdadera, la fe en Cristo. Por eso ahí dice el versículo 14. Santiago 2, capítulo 14. Apuntemos, hermanos, y entremos en materia. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Esta es la clave. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Miren que Santiago no dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si tienes fe y no tienes obras? No dice eso Santiago. Lo que dice Santiago, recalco, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? O sea, es una persona que alega, que divulga, decir, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo asisto todos los domingos a la iglesia, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, yo, ¿cómo se llama? Soy buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, ¿de qué aprovechará esa persona que dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe que dice tener salvarle? Por supuesto que no. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, nos damos cuenta que el autor está hablando incluso, dando a entender que hay dos tipos de fe. Hay una fe viva y una fe muerta.
Y Santiago les escribe a esta iglesia, les dice, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes son los que tienen fe viva o los que tienen una fe muerta? Una fe intelectual, pero no una fe genuina. Si ustedes tienen una fe genuina, Santiago les dice, demuéstrenlo. ¿Y cómo lo van a demostrar? Obviamente dando evidencia a través de sus buenas obras. Pero si ustedes no tienen fe genuina y una fe intelectual, como aquellos que no son convertidos, pero dicen, yo creo en Dios y yo soy buena persona, bueno, esos no van a mostrar frutos. No van a mostrar frutos. Entonces, hasta aquí, mis amados hermanos, yo me quedo para darle pase al pastor Cristian Villamizar y entrando en contexto de que a la iglesia a la cual le escribe Santiago es una iglesia que hacía acepción de personas y que no demostraba tener la fe que ellos decían tener. Como tal, lo dice Santiago en versículo 14. Adelante, pastor. Luego continúo. Gloria al Señor. Entonces, mire, estimado amigo y hermano en Cristo, es muy sencillo poder entender esto para aquellos que el Espíritu Santo se los permite así. No estamos negando de que es bueno hacer obras de caridad, no, eso no es lo que dice el cristiano evangélico. Nosotros lo que nos enseña la palabra es que la salvación es por la fe, es por pura gracia, es un don de Dios. Es más, dice la escritura que ya que somos salvos, pues de gracia, por gracia de Dios, somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estoy seguro que mi hermano va a tomar ahorita en cuenta estos versos y muchos otros más. Pero fíjese, a nosotros nos enseñaron, o esa es la enseñanza popular, de que usted tiene que tratar de hacer muchas cosas para poder alcanzar la salvación. Incluso obras después de muerto. Mire, ¿cuántos de nosotros, quizá, bueno, esto es muy remarcado aquí en Latinoamérica, quizá no sé en Norteamérica o en otros países, pero aquí fallece una persona muy, muy mala que vivió mal toda su vida, entonces luego de muerto se le hacen algunas obras. ¿Qué tipo de obras? Misas, rezos, responsos, novenas, para de cierta forma por medio de esas obras lograr alcanzar la salvación de una persona. Esto es totalmente antibíblico, totalmente antibíblico, va en contra de la obra salvadora de Cristo, va en contra de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, si la salvación fuese por obras, entonces hay muchas preguntas que tuviéramos nosotros que hacernos. A ver, ¿cómo cuántas obras hay que hacer para alcanzar la salvación? ¿Tendrían más oportunidad entonces los ricos que hacen obras de caridad porque ellos tienen más dinero para hacer obras? Quizá aquel pobre que quizá no tiene la oportunidad de hacer una obra de caridad, entonces está condenado porque no tiene cómo hacer varias obras de caridad. Yo lo llevo un poco al extremo para que usted pueda reflexionar ahí en su casa. No es así lo que enseña la escritura. La salvación es gratuita. Lo voy a volver a repetir. La salvación es gratuita. Nadie puede estar cobrando ni un bolívar, ni un peso, ni un céntimo, ni un sol, ni un dólar, ni un euro, nada por ayudarle a usted a salvarle la vida, ni la vida suya, ni el alma suya, ni la de un familiar muerto. Menos todavía. No hay dinero que pueda comprar la salvación. Es decir, la salvación se obtiene por gracia, es un regalo de Dios. La salvación se siente. Aquellas personas que por la gracia de Dios han tenido la oportunidad de recibir la salvación sienten dentro de sí un gozo inexplicable. Hermano, no hay forma de explicar. Quizá a veces algunos amigos nos preguntan, ¿y qué se siente? Y a veces no hay forma de poderle explicar el gozo y la felicidad que se siente en el corazón, en el alma, en el ser, en todo, de agradecimiento porque Cristo nos ha perdonado. Muy diferente
a cuando nosotros intentamos ganarnos esa salvación. Entonces vamos a dejar a nuestro invitado que continúe desarrollando este tema. Adelante, mi hermano. Ok, muy bien, muchísimas gracias, pastor, gracias por sus comentarios. Y así es, efectivamente, ¿no? ¿Por cuántas obras entonces seríamos salvos? No. La Biblia claramente dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, como dijo el pastor, no se está negando, y eso es algo que siempre se le ha dicho a aquellos que objetan la justificación por la fe o la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. No se niegan las buenas obras, al contrario, las buenas obras son la evidencia, no para, sino por. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque Dios nos salvó por su gracia, por medio de la fe. Entonces Dios, no, perdón, nosotros hacemos buenas obras, que incluso Efesios 2:10 dice que esas buenas obras, Dios fue las que los preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que ni siquiera son esfuerzo de nosotros mismos, sino es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Entonces, ¿de quién es la gloria? La alabanza de Dios, de Él. A Él sea la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Entonces, mis amados hermanos, entrando ya en lo que es materia, vamos a continuar entonces con este pasaje. Y luego, vamos a ver, Deuteronomio, muy bien. Ok, ahora sí, listo. Muy bien, ahora sí, continuando y entrando en materia. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué iglesia le estaba escribiendo Santiago? A una iglesia que hacía acepción de personas, que no demostraba con sus obras la fe que ellos decían tener. Como lo dice el versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ellos decían tener fe, pero ¿lo demostraban? No, no lo demostraban. Por eso Santiago los exhorta y los reprende, porque no demostraban la fe que ellos decían tener. Y dice el versículo 18, pero alguno dirá, qué interesante, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muy bien, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo, ¿cómo se muestra que uno tiene la fe genuina? Ahí dice Santiago, y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por mis obras. Yo te voy a mostrar que tengo la fe genuina. ¿Cómo? Por mis obras. No para salvarme, no para justificarme, sino porque yo te voy a demostrar que soy salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿A través cómo? A través de esas obras que el mismo Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2:10. Entonces, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Muy bien. Entonces nos está acá diciendo Santiago que los demonios también creen, pero esa creer es una fe genuina, no, es algo intelectual, como aquellas personas que dicen creer en Dios, pero que obviamente no son cristianos, pero dicen creer en Dios. Eso es una fe intelectual, fe, entre comillas, intelectual, pero no es la fe viva, la fe genuina que solamente es dada por la gracia, por el regalo de Dios. Entonces, versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado. Y aquí viene lo interesante. Prestemos atención, mis amados hermanos. Aquí viene lo interesante. Dice, no fue justificado. ¿No ves que versículo 21, perdón, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Muy bien, acá noten algo interesante. Vamos a leerlo de nuevo, pero presten atención, mis amados hermanos. Dice el apóstol, perdón, dice Santiago, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bien, aquí es donde yo les pido, mis amados hermanos, que pongan la lupa, como dice un personaje muy famoso. Aquí, presten atención, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Versículo 21. La pregunta es, mis amados hermanos, Abraham, dice el pasaje, ¿no?, que fue a ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Y eso creo que la mayoría de los cristianos conocemos esa historia, ¿no? Nos la han contado en la escuela dominical, el pastor Yacu. Creo que es una historia súper mega conocida, la de Abraham e Isaac en el altar. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿Abraham llegó a ofrecer a Isaac en el altar? Por supuesto que no. Abraham no llegó a ofrecer a Isaac en el altar. Entonces, ¿qué es lo que estaba probando Dios ahí? La obediencia de Abraham. Pero ¿qué es lo que lo justificó en sí? ¿Fue sus obras en sí que él llegó a ofrecer? No. Entonces, Abraham no hizo la obra en sí. Porque la orden de Dios, ¿cuál fue? Ve y ofrece a tu hijo Isaac en el altar. Pero Abraham lo llegó a hacer, no. Porque la intención de Dios era probar ¿qué? Su obediencia, su fidelidad, su amor. Y el versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mis amados hermanos, prestemos atención aquí. Entonces, vayamos al contexto. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí Santiago? ¿Nos está queriendo decir que ante Dios somos justificados por las obras? Por supuesto que no. Y vamos a leerlo en el contexto. Este pasaje que está hablando Santiago, ¿dónde se encuentra, mis amados hermanos? Este pasaje, más ni menos, se encuentra en Génesis capítulo 6. Vayamos al contexto y vayamos a Génesis capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero vamos a leerlo desde el 1, ¿qué les parece? Y luego ya le cedo la palabra al pastor Cristian para que también pueda comentar. Dice, Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham, y aquí todavía se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, ojo con esto, Señor Yahvé, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Dios diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y miren lo que dice el versículo 6, mis amados hermanos, subráyelo. Dice el versículo 6, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pregunta, ¿qué fue lo que le justificó a Abraham? El haberle creído a Dios. Abraham no hizo ninguna obra. Abraham no hizo ninguna obra. Solamente lo que hizo Abraham fue creer a esa palabra que Dios le dio. ¿Y qué dice la Biblia? Y creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. Y adivinen dónde está eso. En Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice Santiago, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero aún hay una cuestión, que el versículo, dos versículos anterior, el versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Acaso está queriendo decir acá Santiago que ante Dios se justifica por las obras? No, porque si tú leemos el pasaje de Génesis, mis amados hermanos, Génesis 15:6, está ya Abraham justificado solamente al creer. Y saben, cuando sucede el pasaje o el hecho de Abraham cuando va al altar a ofrecer a Isaac, 7 capítulos adelante todavía. Y aquí ya Dios ya le había cambiado el nombre a Abraham. Y ya no se llamaba Abraham, ahora es Abraham. Y en el versículo 22 recién se ve esto que menciona Santiago de Abraham ofrecer a Isaac en el altar. Dice Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aquí ya se llamaba Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, todavía llamándose Abraham, no se llamaba Abraham, llamándose Abraham, ya dice la Biblia en el versículo 6 de Génesis 15 que él ya estaba justificado. Y aquí en el capítulo 22, recién llega lo que es probar si efectivamente Abraham tenía la fe verdadera, la fe genuina. Y dice, versículo 2 de Génesis 22, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo, el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos. Pero miren lo que dice. Y volveremos a vosotros. ¡Wow! Si Dios le había pedido a Abraham sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar, ¿cómo es que Abraham le dice a sus siervos, no, iré yo con el muchacho y adoraremos y volveremos a vosotros? ¿No se supone que Abraham iba a ofrecer a Isaac sobre el altar, entonces iba a regresar sin Isaac, iba a regresar él solo? Pero él le dice a sus siervos, iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea que iba a regresar con Isaac. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué actuó ahí? Actuó la fe. Actuó la fe. ¿Y cómo lo demostró Abraham? Obedeciendo al Señor. ¿Por qué actuó la fe ahí? Porque, mis amados hermanos, en toda la historia de la Biblia que podemos encontrar, Dios jamás, pero jamás, de los jamases, pidió un sacrificio humano. Jamás. Dios jamás le pidió a alguien un sacrificio humano, porque sería actuar como los dioses paganos, que ellos sí piden sacrificios humanos. Pero en toda la escritura, jamás vemos que Dios haya pedido algún sacrificio humano. Pero se lo dice a Abraham. Pero Abraham sabía por la fe, que Dios iba a proveer. Que Dios iba a proveer y que Dios estaba probando su obediencia, estaba probando su amor, estaba probando de que efectivamente Abraham tenía la fe genuina en el Señor. Por lo tanto, ¿Abraham fue justificado por las obras? No, porque él no llegó a sacrificar a Isaac sobre el altar. Entonces, ¿por qué fue justificado? Por la fe, porque ante Dios se justifica por la fe.
Pero si aún así te convence esto, mi estimado, yo creo que sí, para ustedes sí. Pero si hay alguno, ¿no? Como Dios le dijo a Moisés, si no les convence la vara que se convierte en serpiente, pon tu mano en tu pecho y muéstrales que tengo lepra, luego vuelven a meter y verán la mano sana. Y si aún ni eso les convence, derrama un poco de agua y verás que se convierte en sangre y así despejarán sus dudas. Así que vamos por la tercera entonces, y ya le cedo la palabra al pastor Cristian para que pueda hablar. Entonces, mis amados hermanos, estamos comprobando que ante Dios se justifica por la fe, no por las obras. Pero entonces, ¿por qué Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Por qué entonces Santiago dice eso? Muy fácil de responder, mis amados hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Lo dice en el pasaje de Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 4. Presten atención, porque este pasaje dará luz muy importante para entender qué es lo que estaba queriendo decir Santiago en realidad. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 1 de Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí está la clave. Porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse, claro. Él se puede justificar de que ha sido justificado por las obras, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Entonces, ¿ante quién se podía justificar por las obras? Él, ante los hombres. Ante los hombres, él podría decir, mira, yo doy evidencia de que tengo la fe porque tengo obras. Por eso Santiago dice en el versículo 18 del capítulo 2, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Y qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A quién le está hablando Santiago? ¿A Dios? No, a los hombres. A los hombres. Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿A quién le está hablando? ¿A Dios? Obviamente no, le está hablando al hombre. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo, dice Santiago, a los hombres, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, mis amados hermanos, ¿ante quién uno se puede justificar por las obras? Ante los hombres. Abraham tenía de qué gloriarse, de haber sido justificado por las obras, sí, ante los hombres, pero no para con Dios. Ante Dios solamente por la fe, ante los hombres por las obras. Ese es el pasaje, esa es la enseñanza que está dando Santiago, claramente. Por eso es que Romanos capítulo 4 dice, más claro no puede ser. Lo vamos a volver a leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿ante quién se va a gloriar? Ante los hombres él podría gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como deuda, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo no puede ser más claro. No puede ser más claro. Si hay alguien que ha sido salvo por sus obras, entonces su salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Entonces habría una deuda con esa persona porque se salvó por sus obras. Pero el versículo 5 dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, o sea, Dios, su fe le es contada por justicia. Y el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin
obras. Ahí está. Diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿A quién les dice esto Dios? Aquellos a que él justifica o atribuye justicia sin obras, como lo dice Santiago. Entonces, bienaventurado el varón a que el Señor no inculpa de pecado. Entonces, mis amados hermanos, el contexto de Santiago es claro. Él está diciendo, ok, entonces Abraham fue justificado por sus obras, pero ¿ante quién? Ante los hombres. Tal como lo dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 2. Pero no para con Dios. Porque ante Dios solamente se justifica por la fe. Ante los hombres, tú puedes justificarte por las obras. Así como lo dice Santiago en el versículo 18 de capítulo 2. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿A quién le dice? A Dios, no, a los hombres. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A quién le dice? A Dios, no, a los hombres. Se lo dice a la iglesia. Por eso, ¿ante quién te puedes justificar por las obras? Ante los hombres. Ante ellos te puedes gloriar de que es justificado por tus obras. Pero ante Dios, solamente por la fe. Y lo hemos demostrado en todo el contexto de la Escritura. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estamos siendo edificados con la preciosa palabra de Dios y con, digámoslo así, el análisis correcto, la hermenéutica correcta acerca de los pasajes de la Escritura. Saben, muchas veces personas que están empezando a a leer la Biblia, de repente leen y dicen, uy, mire aquí, Abraham fue justificado por las obras. Y si usted no conoce el contexto real, o en cuanto a Santiago, el hermano nos explicaba y dejaba bien claro cómo esta carta iba dirigida a una congregación la cual tenía este inconveniente, ¿no? Entonces lo importante de conocer el trasfondo de las cartas, a quién iba dirigida, cuál era el trasfondo cultural de un pasaje bíblico. Cuando usted tenga una dificultad con algún pasaje, lo mejor es que usted investigue e indague, ¿sí? Para que así usted no se confunda. Esta afirmación, como yo le decía hace rato a mis amados hermanos, esta afirmación que hacían los sacerdotes católicos en el seminario católico donde yo estudié, decían, no, 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 eso Pablo contradice a Santiago y Santiago contradice a Pablo, eso no. ¿Por qué es? Por la ignorancia. Algunos por la ignorancia y otros más por el deseo de apartarse de la verdad bíblica, ¿no? Por el deseo de no aceptar. Algunos dicen, no, es que los cristianos evangélicos no hacen obras de caridad. Quiero apartar un momentico con el permiso de mi hermano. Existen muchísimos centros de rehabilitación sostenidos por ayuda de iglesias cristianas, e incluso hay iglesias cristianas que funcionan dentro de centros de rehabilitaciones, no solo centros de rehabilitaciones, hospitales, escuelas, no sé cómo le dirán allá Perú, mi hermano Joel, la escuela de los niños pequeñitos, preescolares. Escuela dominical. A escuelas dominicales, me refería en lo secular, como a preescolares. Jardín de niños le llaman. Exacto. Jardines de niños sostenidos por iglesias cristianas, hospitales sostenidos por iglesias cristianas. Entonces, aquí no se va a hablar de qué religión hace más obra, porque eso sería entrar al gloriarnos, pero sí explicarle a las personas que no quiere decir, cuando nosotros hablamos de la salvación por la fe, no quiere decir de que la iglesia cristiana no sea la que deba estar, óigame bien, deba estar. Es un deber de la iglesia hacer las obras, pero ya no para salvación, ya lo hacemos porque ya somos salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bendición, hermano. Aquí tuvimos una situación tremenda en cuanto a una vaguada que hubo por aquí cerca y nos gozábamos viendo congregaciones cristianas ayudando, colaborando, sirviendo a las personas damnificadas, y esto es una grande bendición, pero no lo hacemos para ser salvos,
porque la salvación no se obtiene por obras, la salvación es por gracia. Sin embargo, es una grande bendición la iglesia que se activa a ser la mano de Dios aquí en la tierra. No sé si logro dejar eso bien claro y no me vayan a malentender, pero la iglesia es la mano de Dios aquí en la tierra. El Señor Jesucristo habló de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento. El Señor Jesucristo nos habló de vestir a aquel que no tenía vestido, de hospedar. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Entonces es una grande bendición también contar con que la iglesia se active en el obrar en fe. Adelante, mi hermano Joel. Amén, así es, estimado pastor. De verdad que la Iglesia de Cristo en sus diferentes denominaciones, porque es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Podrán haber varias denominaciones cristianas, pero nosotros creemos que la Iglesia es una, y es la Iglesia cristiana, es la Iglesia de Cristo, ¿no? Así que la Iglesia es una en sus distintas denominaciones, así como Dios es un solo Dios en tres personas, la Iglesia es una sola iglesia en sus distintas denominaciones. Claro, obviamente salvando las distancias, ¿verdad? Porque solamente estoy poniendo ejemplo, pero obviamente nosotros no somos Dios, salvando las distancias. Entonces, dejando en claro esto, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué Santiago? ¿Por qué Santiago dice en el versículo, ¿verdad? Ya lo hemos leído, pero voy a darle una última repasada nada más. ¿Por qué Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 2, ¿ante quién uno se puede justificar por las obras? Bueno, ante los hombres, porque obviamente ante los hombres no vas a decir, oye, mira, yo he sido justificado por la fe, pero ellos no pueden ver pues lo que solamente Dios puede ver. Ante Dios solamente por la fe. Ante los hombres, ¿cómo le das evidencia de que efectivamente tienes una fe genuina, una fe verdadera? Por tus obras. Por eso Pablo dice en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Claro, él se puede gloriar de sus obras, pero no para con Dios. Entonces, si no se puede gloriar de sus obras para con Dios, ¿ante quién podía gloriarse? Bueno, ante los hombres. Incluso esto lo deja claro el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3 en adelante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Algo interesante, dice, porque nosotros somos la circuncisión, hablando de ello, ¿verdad? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice el apóstol. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que Pablo tenía una justicia tal que era irreprensible. Él obedecía la ley, pero ni aún así él confiaba en sus obras. Él no decía por mis obras, porque él era irreprensible, él mismo lo está dando testimonio. ¿Alguno acaso aquí, algún amigo católico, romano, ortodoxo, incluso mis hermanos cristianos evangélicos, puede dar testimonio de que cumple con todos los mandamientos de Dios e es irreprensible? ¿Alguno lo podrá hacer? ¿Alguno podrá levantar la mano y decir, hey, yo cumplo con todos los mandamientos de Dios, yo soy irreprensible? ¿Alguien podrá decirlo? No lo creo, sinceramente. Ni yo, ni creo que el pastor creo tampoco, ni ninguno de nosotros. Porque todos los días, todos nosotros fallamos. Fallamos. Solamente la gracia de Dios nos sostiene. Y pero aquí el apóstol Pablo dice que él en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea que él hacía todas las buenas obras posibles porque él era irreprensible. Pero aún así dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué recalca Pablo? Por la fe. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos. Aún Pablo, siendo irreprensible, él justificaba sus buenas obras como basura, a fin de ganar a Cristo, porque él fue salvo por gracia. Y lo deja claro en Efesios 2, del 8 al 10. Entonces, mis amados hermanos, nuestras buenas obras no son para salvarnos, no son para justificarnos, sino que son la evidencia de que ya hemos sido salvos, de que ya hemos sido justificados. Como una vez yo le puse el ejemplo, ¿verdad?, a un amigo católico romano y le dije, mira, supongamos que en un colegio están pidiendo un profesor de están solicitando a un profesor de matemáticas. Entonces viene alguien que es experto en matemáticas y presenta su currículum y dice, ¿sabes qué? Miren, yo soy experto en matemáticas, yo puedo dar clases de matemáticas. Muy bien. Él dice que es experto en matemáticas, pero ¿cómo va a demostrar él que efectivamente él conoce y sabe de matemáticas? Muy fácil. Va a la pizarra y resuelve sus operaciones. Y él en la pizarra está demostrando que efectivamente él conoce de matemáticas. No se queda solo en el dicho, sino también en el hacer. Así también es en el cristiano. La fe, ¿cómo se demuestra? Por las obras. Por las obras. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. El maestro de matemáticas no resuelve un ejercicio de matemáticas para recién saber de matemáticas, sino que un maestro de matemáticas resuelve un ejercicio de matemáticas porque ya sabe, ya tiene el conocimiento y ya es un maestro, es un experto en matemáticas. Así también el cristiano. ¿Por qué hace buenas obras? No para salvarse, sino porque ya es salvo por la gracia de Dios. Ya fue justificado por la gracia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, creo yo que hemos dado suficiente... Hermano Joel, Sí, pastor, adelante. Adelante, pastor. disculpe que le interrumpa, hermano. Hay algunas congregaciones que afirman, y mire, es una autocrítica, ¿no? Algunas congregaciones cristianas que dicen que si usted ora y si ayuna, usted sí es salvo. Pero si usted no ora y no ayuna, usted se pierde. ¿Cuál sería la enseñanza en cuanto a esto, mi hermano? Bueno, nosotros ayunamos, oramos y vigilamos no para salvarnos. De hecho, ninguna obra de nosotros nos salva, sino que nosotros ayunamos y oramos. ¿Por qué? Y es más, no está por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu. ¿A quiénes se le da el Espíritu? A aquellos que creyeron. Por eso el apóstol Pablo dice, si no me equivoco, en el libro de Romanos, que a veces nosotros no sabemos cómo habremos de pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, no, mis amados hermanos, nadie ayuna, nadie ora, nadie vigila, nadie hace unos 40 o 21 días de ayuno para salvarse, no. Sino para qué, para fortalecer su comunión con Dios y para que no se apague el fuego del don del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nadie se salva, hermano, por ellos, al contrario, sino que ello más bien es producto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, como lo he dicho, ¿a quienes les es dado? A aquellos a quienes han creído. Por eso el apóstol Pablo dice, incluso reprendiendo a los Gálatas, si no me equivoco, en el capítulo 3, dice, ¿no? Y en el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el versículo 5 dice, ¿no? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y claramente es por la fe. Entonces, mis amados hermanos,
Si hacemos ello, es para Dios y es por amor a Él, no porque con esto termino, si lo hiciéramos para salvarnos, entonces no lo hacemos por amor a Él, sino lo hacemos por amor a nosotros mismos, porque estamos buscando ser salvos. Entonces no es por amor a Dios, sino es por amor a nosotros. En cambio, si ayunamos y oramos, no es por amor a nosotros mismos, sino es por amor a Él, por amor a su nombre, a su palabra. ¿Y por qué? Porque solamente Él nos ha dado esa gracia de la salvación y nosotros le correspondemos en amor y en obediencia a su palabra. Amén. Adelante, pastor. No sé si algunos comentarios, o creo que se le ha ido la señal al pastor. Bueno, mientras tanto voy a ir dando algunos comentarios finales, mis hermanos. Entonces, espero, mis amados hermanos, que haya quedado claro. Pastor Cristian, si es que por A o B regresa su señal, me interrumpe, pastor, no se preocupe. Adelante, usted me dice, pastor, perdón, hermano, ya regresé, para que usted pueda argumentar. Ok, bueno, es la señal, entonces, el pastor. Mis amados hermanos, es comprensible. En el país donde él se encuentra, la señal del internet no es muy buena, es poco estable. Entonces, mis amados hermanos, oremos para que el Señor le pueda proveer un buen servicio de internet al pastor Cristian Villamizar para que no suceda estas cosas, ¿no? Pero mientras tanto, damos gracias a Dios por su vida, por la plataforma que nos brinda para poder aprender sobre la palabra. Entonces, mis amados hermanos, espero que la palabra de Dios haya hablado a sus vidas y me despido yo con esto, ¿no? Ya, solamente quisiera yo dar a entender o explicar esto también. Ante toda esta evidencia, ¿cuál es una objeción que normalmente surge? Porque ya les demuestras con su capítulo y versículo a aquellos que niegan la sola fe, les demuestras con capítulo y versículo que la salvación es por gracia de Dios y la justificación es por la fe y no por las obras. Y cuando les das evidencia con los pasajes de las Escrituras, incluso con el mismo pasaje de Santiago, que ya lo explicamos en su contexto, ¿cuál es la objeción? Dicen, sí, pero Pablo está hablando de las obras de la ley, no está hablando de las obras de la caridad. Bueno, mis estimados amigos, hermanos, sucede que las obras de caridad forman parte de las obras de la ley. Y ahí está el pastor Cristian nuevamente con nosotros. Adelante, pastor, luego sigo comentando. Oye, gloria a Dios, hermano. Le pido disculpas, hermano, el computador está dando las últimas, está ya dando sus últimas y bueno, le damos gloria a Dios que ahí de una u otra forma intentamos hacerlo para la gloria del Señor. Hermano, he hallado un equilibrio en el Señor y quizá usted lo analice así. Quizás no lo haga como yo, pero quiero compartir un poco esto aquí con mi hermano Joel. Y si usted se da cuenta, existen personas que se abocan mucho a las obras. Sobre todo las religiones quieren enfocarse solamente en las obras y se olvidan de la fe. Entonces quieren ganarse la salvación. Esto es errado totalmente. Existen otro tipo de personas, vámonos al otro extremo de la gente que se va solamente para la, entre comillas, fe, pero llega al punto de una fe tan fingida que no es una fe pura, no es una fe viva, o como lo dijo el hermano, ¿cuál fue la frase que usó, hermano? ¿Una fe? La fe genuina. La fe genuina. Entonces ya esa fe ya no es genuina, sino que es simplemente alguien que dice, yo creo que Cristo se acostó a dormir y no hizo nada. No se le vieron frutos dignos de arrepentimiento, se la pasa haciendo lo malo, peor que un descarriado. Entonces hay dos extremos que son nocivos. Lo podemos ver también en el punto de vista del arrianismo, y no sé si el otro punto es el calvinismo, hermano, el otro extremo del arrianismo. ¿Sí o qué? Arminianismo y calvinismo, claro. Arminianismo y calvinismo. Ok, gracias al hermano por la corrección. Está un extremo del arminianismo en que la persona, digámoslo así, cree que porque si dijo algo ahorita mal, ya perdió la salvación, ya la perdió, entonces vuelve y ora para ver si la recupera. Yo he oído incluso hermanos que hacen mofa de eso y se burlan de eso y esto no es correcto, hermano.
Esto es incorrecto totalmente. No podemos creer que Dios nos quite y nos da la salvación así de un momento para otro. Cada rato entonces usted anda perdiendo y recuperando la salvación. Eso es incorrecto. Nosotros debemos tener una seguridad de que Cristo nos ha salvado y que somos salvos por gracia, por la fe. Pero está el otro extremo, el extremo del calvinismo, en el cual, y fíjese que no estoy diciendo que son los calvinistas, sino el extremo. Es aquel que dice, bueno, yo ya soy salvo, entonces hacer y deshacer, que yo soy salvo, entonces quieren hacer y deshacer, hacer lo malo, andar pecando, haciendo lo malo. Entonces vemos que los extremos, y le he mostrado 2 puntos, los extremos son nocivos totalmente, totalmente. Nosotros debemos pedir la guianza del Espíritu Santo a través de su palabra para así lograr entender que la salvación no se obtiene por mérito propio, que la salvación no se obtiene por obras, y el hermano dejó bien claro los versos bíblicos, incluso que algunos toman para justificar la salvación por las obras. Quería decir otra cosa para cerrar, y es que casi todas las religiones van a pedir obras para ser salvos. Voy a repetirlo para que usted se lo grabe en su mente, en su corazón, lo analice, lo estudie. Casi todas las religiones del mundo le van a exigir a usted obras para ser salvo. En el catolicismo se exigen obras para ser salvo. Los testigos de Jehová exigen obras para ser salvo. Los mormones exigen obras para ser salvo. Los adventistas tienen que cumplir con un montón de normas para ser salvo. Y así pare de contar el Islam, los budistas, muchas religiones. Pero en Cristo Jesús, la salvación se obtiene por fe, por gracia, por la pura misericordia de Dios. No se exige obras. Dios no nos anda exigiendo, no, que si usted hace esto sí es salvo, si no, no es salvo. No, la salvación Dios nos la regala. Y es por medio de ese agradecimiento, esa gratificación, esa felicidad que hay en nuestros corazones por la salvación que Cristo nos ha dado, que brota del cristiano verdadero el querer obrar. Brota del cristiano verdadero el deseo de amar porque fuimos amados, el deseo de perdonar porque fuimos perdonados, el deseo de ayudar porque fuimos ayudados. Entonces, esta es la fe en Cristo Jesús. Adelante, mi hermano Joel. Amén, pastor, así es. Y qué gran reflexión, ¿verdad? Yo le agradezco muchísimo por sus palabras, por la reflexión. Y solamente ya para ir, como usted dijo, ya entrando a la parte final, a pesar de toda esta evidencia bíblica, ¿no? Incluso tocando en contexto qué es lo que dijo Santiago, dejando en claro que él no defendía una justificación por las obras ante Dios, sino que ante los hombres, porque ante Dios solamente se justifica por la fe, ¿no? Entonces, ¿qué se objeta? Dice, oye, entonces, pero no, pero bueno, Pablo está diciendo, cuando dice que no somos salvos o justificados por las obras, sino por la fe, pero no se refiere a no se refiere a las obras de la caridad, sino se refiere a las obras de la ley, ¿no? ¿Han escuchado ese argumento, mis estimados amigos y hermanos? No, es que Pablo no está hablando de las obras de caridad, está hablando de las obras de la ley, dice, ¿no? Pero sucede, mis estimados amigos y hermanos, que las obras de caridad están dentro de las obras de la ley. Cuando uno lee, por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo del 9 al 10, y eso está hablando de las leyes, obviamente las obras de la ley, miren lo que dice, algo muy interesante. Dice Levítico 19 del 9 al 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Versículo 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. La pregunta es,
¿Acaso esto no es una obra de caridad? ¿No es esto una obra de caridad? El no rebuscar de la viña y no recoger el fruto caído de la viña, sino que se dejará para el pobre y para el extranjero. ¿No es esto acaso una obra de caridad? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. ¿Qué más? Leamos Levítico capítulo 19, versículo 33, que dice, muy interesante, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. O sea, no oprimirás al extranjero, ¿no? Y el versículo 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. La pregunta es, ¿esto no es una obra de caridad, amar al prójimo? Y obviamente si tú amas al prójimo, le tratas bien, obviamente vas a hacer muchas buenas obras de caridad para con él. Entonces, claramente las obras de caridad están dentro de las obras de la ley. ¿Qué más? Levítico capítulo 23, versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás su siega para el pobre y para el extranjero la dejarás. ¿No es esto acaso una obra de caridad? Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Cuando acabes de diezmar, dice, ¿no? Todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, pero no solo al levita, sino también al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. La pregunta es, ¿no es esto una buena obra de caridad acaso? ¿No acaso dice el Jesucristo que me vistes, ¿no?, desnudo y me abrigaste, me viste hambriento y me diste de comer? Y acá dice también que cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, claramente, ¿estas qué son? Son obras de caridad, pero estaban dentro de las obras de la ley. Por lo tanto, las obras de la ley no excluyen las obras de caridad, todo lo contrario. Más bien, las obras de caridad están incluidas dentro de las obras de la ley. Por lo tanto, ese argumento de que está hablando de las obras de la ley, no de obras de caridad, es completamente falso, falaz completamente, ¿no? Y para cerrar, mis estimados hermanos y amigos, ¿no? Vamos a ver algunos testimonios históricos, solamente algunos para ya ir cerrando, solamente algunos. Por ejemplo, vayamos al siglo I. ¿Qué nos dijo alguien muy conocido, verdad, por parte de los católicos? Y se llama pues Clemente de Roma. Y vamos a ver quién fue Clemente de Roma, o conocido como Clemente Romano, San Clemente I. Bueno, él es uno de los padres apostólicos. Incluso, si no me equivoco, él es considerado, si no me equivoco, él es considerado un obispo de Roma. Si es que no me equivoco, ¿no? Fue obispo de Roma, ¿no? Entonces, pero qué interesante, ¿qué nos dice él en su testimonio? En su carta a los Corintios, capítulo 32, él nos dice algo muy interesante. Dice, así que nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos, ni por nuestra propia sabiduría, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra piedad, ni por nuestras obras que hayamos hecho con santidad de corazón, sino por la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Y quién lo dice? Clemente de Roma, un supuesto papa de la Iglesia Católica Romana. Entonces te das cuenta, mis amados hermanos, cómo la Iglesia Católica Romana no se parece en nada a los primeros cristianos, ¿no? Porque incluso hasta un supuesto papa de esa iglesia los contradice completamente en este asunto. ¿Qué más?
Policarpo de Esmirna, un cristiano del siglo I, ¿qué nos dice? En su obra a los Filipenses capítulo 1 y 8 nos dice, y sabes que por gracia fuiste salvado, no por obras, sino por la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, aferrémonos sin cesar a nuestra esperanza y a la prenda de nuestra justicia, es decir, Cristo Jesús, que llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, el que no pecó y en cuya boca no se halló falsedad, sino que lo llevó todo por nosotros para que pudiéramos vivir en él. ¿No? Entonces, qué interesante, mis amados hermanos, qué interesante ver cómo los primeros cristianos creían en la justificación por la fe. Y así pudiera yo seguir mencionando. Podría mencionar a Ignacio de Antioquía, podría yo mencionar pues a Epístola de Ogneto, a Justino Mártir, Tertuliano, Vitorino, Hilario de Poitiers, Didimos del Ciego, Albahaca de Cesarea, Gregorio de Niza, etcétera. Pero los testimonios son más que claros, ¿ya? ¿Y por qué he citado algunos primeros cristianos, no? Porque normalmente hay una acusación de decir que esto fue un invento de Lutero, pero no fue un invento de Lutero, sino que los primeros cristianos creían claramente en la justificación por la fe. Y lo que único que hizo Lutero, de hecho nosotros no seguimos a Lutero, seguimos a Cristo, pero lo único que hizo este hombre de Dios fue qué cosa, ser usado por el Señor para regresar a la senda antigua, a la doctrina correcta, a la cual predicaron los primeros cristianos. De hecho, solamente voy a cerrar con dos testimonios históricos. Por ejemplo, Jerónimo en el siglo IV, siglo V nos dijo en su epístola a los Romanos capítulo 10, verso 3, nos dice, Dios justifica solo por la fe. Más claro, no puede ser. Y cierro con un testimonio de Juan Crisóstomo. ¿Qué nos dice Juan Crisóstomo sobre la segunda epístola de San Pablo, apóstol a los Corintios, en su homilía número 2? Nos dice lo siguiente, mira esto, tú que vienes al bautismo al final de la vida, por nosotros de hecho, ora para que después del bautismo también tengas este comportamiento. Porque por lo que eres justificado es solo por la fe. Pero oramos para que tenga la confianza que proviene de las buenas obras. Entonces, mis estimados amigos y hermanos, claramente la enseñanza de la sola fe viene desde el primer siglo de la iglesia cristiana. No es un invento que por cierto ya le hemos demostrado con las sagradas escrituras, que son nuestra guía porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Esta palabra es nuestra guía y nuestra luz, la que alumbra nuestro camino, ¿no? Los testimonios históricos los citamos simplemente como un complemento, nada más para demostrar que no fue ningún invento, porque la Biblia lo menciona, lo demuestra claramente, y los primeros cristianos así lo demostraron. Entonces, mis amados hermanos, espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes la exposición de la palabra de Dios y también de algunos testimonios históricos de la iglesia primitiva. Adelante, pastor. Bueno, ha sido un honor poder tener a nuestro hermano Joel aquí en este canal. Como pueden ver, ahora estoy, gloria al Señor, de otra forma aquí, pero gloria al Señor. Mire, fue una bendición. Le agradecemos a nuestro hermano Joel por habernos traído esta enseñanza, el canal, pues usted también forma parte de este canal y bueno, le damos la gracia a todos los hermanos que han estado allí en contacto, que han estado en el chat. Nos despedimos y espero que haya sido de grande bendición. Hermano Dani Totocayo, María Román, María Romero, que dice la Biblia, Juan Diego, Roger Yanac, Armando Mata, José Ramírez, bueno, ya todos los hermanos que estuvieron ahí conectados, María Romero, siervo de Jesucristo, Jenny Blair, vamos a ver si se me pasa alguien más por aquí que pueda, Elvira Ayala, bueno, a todos mis hermanos que estuvieron en el chat, a aquellas personas que verán este programa retransmitido también, Dios les bendiga, Dios les guarde.
Y como siempre lo digo, si es necesario, y usted pueda reconvenir hoy, órele a Dios. Y como dice aquí nuestro hermano, arrepiéntase o arrepintámonos y pidámosle a Dios que podamos obtener esa fe, esa gracia de la salvación, que no la podemos obtener por nuestras propias fuerzas. Hermano Joel, muy agradecido, hermano, esperando en Dios que nos acompañe en un próximo programa. Y bueno, no sé, es la despedida. Amén. Bueno, yo también quería saludar, bendiciones al hermano Dani Totocayo, a la hermana María Romero, a María Román. También ahí voy a dar unos saluditos también al hermano José Ramírez, Claudine Alvarado, Jenny Blair, a Álvaro Hernández, al hermano que dice la Biblia, a Juan Moisés Jack, a Roger Yanak, ¿no? A Paulino Tai, a ver, algunos hermanos que también nos han acompañado. Muy bien. Bueno, ahí están los hermanos y hermanas, ¿no? Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Elvira Ayala, también Armando Mata, ¿no? Siervo de Jesucristo. Dios les bendiga, ¿no? A ver, y bueno, ahí están los hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, bendiciones, Victoria, también ahí está. Bendiciones a todos ustedes, mis amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Me despido, soy Joel Moody desde la República del Perú y ha sido un gozo poder compartir en la plataforma del Pastor Cristian Villamizar. Así que, por favor, suscríbanse a la plataforma del Pastor, compartan esta transmisión para que muchas más personas lo puedan ver. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones y las transmisiones en vivo y los videos subidos. Y pues, mis hermanos, a compartir, por favor, y a dejarle su like también para que YouTube pueda recomendarlo. Adelante. Bendiciones a todos. Amén. Bueno, feliz noche, mis hermanos. Dios me les bendiga.